Los griegos tenían una sociedad que ahorita voy a describir, pero la pregunta que nos debemos de hacer es si tiene sentido hablar de los griegos como los inventores de la democracia o los inventores del fascismo. Y ahorita les voy a describir lo que realmente era la sociedad griega y ustedes lo podrán concluir. La siguiente, por favor. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Sí es cierto que los griegos practicaban algo que ellos llamaban democracia, y esa ortografía la venimos heredando y decimos democracia, y sin duda nuestro vocablo castellano democracia tiene como ancestro la palabra griega. Pero eso no quiere decir que los significados sean los mismos. En el caso de los griegos, estamos hablando de una sociedad que tenía prácticamente ninguna característica en común con nuestras democracias modernas. La siguiente, por favor. Ahorita les voy a decir por qué los llamo antisemitas, ahorita vamos a eso. Creo que un buen punto de partida es la Ilíada, porque la Ilíada, la cual todos fuimos forzados a leer en la escuela, es como la Biblia de los griegos. Este es el texto fundacional lleno de anécdotas instructivas, pedagógicas, llena de héroes a emular, etc. Y era atesorada por los griegos como su más grande literatura, eh, su, ¿cómo lo podríamos llamar? El corazón de su identidad es la Ilíada. ¿Y pues, de qué se trata la Ilíada? La Ilíada es la historia, siguiente por favor, es la historia de cómo la reina de Esparta, Helena, en una visita que hace la familia real de Troya a Esparta, se enamora de Paris, príncipe, y entonces cuando se regresa la familia real troyana a su ciudad, ella se escapa con él, se escapa con Paris. Y entonces, para vengarse de esto, Menelao, el rey de Esparta, junta a todos los griegos, todos están de acuerdo que este es un insulto imperdonable, y entonces todos juntos se van y atacan en masa la ciudad de Troya y están atacándola durante 10 años, hasta que, eh, como ustedes saben, no logran vencer las murallas de Troya y entonces se les ocurre una artimaña que es ir a esconder todos los barcos en una bahía cercana para que parezca que ya se fueron, que se dieron por derrotados y dejan un caballo de madera que construyeron hueco en las puertas de Troya. Y entonces los troyanos, creyendo que pues ya ganaron y que aquí les dejaron un gesto de felicidades, ya nos vamos, ¿no? Meten el caballo a su ciudad y adentro están los Special Forces, ¿no? Los Green Berets de los griegos. Y cuando ya estuvo dura la borrachera de los troyanos, ya están todos dormidos, completamente ahogados, de festejar que ganaron esta guerra, eh, los, los que eran Odiseo y Aquiles y otros Special Forces que estaban adentro del caballo, salen, abren las puertas de Troya, entran todos los griegos y exterminan a la población troyana. Los autores de este crimen eran los héroes de los griegos. ¿Okay? Lo que ellos celebraban como su Biblia era esta historia de un exterminio contra un pueblo extranjero porque una señora se enamoró de un príncipe. Y creo que esto nos habla de la psicología de los griegos, porque lo que ellos celebraban era un crimen psicópata. Siguiente, por favor. Alejandro el Macedonio, decían los antiguos griegos, dormía con una copia de la Ilíada bajo su almohada, ¿no? Simbólico del el lugar que le daban los griegos a la Ilíada. Y él se imaginaba a sí mismo como un nuevo Aquiles. Era el ejemplo a seguir para Alejandro. Aristóteles, que fue tutor de Alejandro, eh, le recomendó que cuando conquistara Asia, porque Alejandro lo prepararon muy conscientemente para que conquistara Asia, porque traían una riña con el imperio persa, que si tengo tiempo les platico un poquito más la estructura de eso. Aristóteles le instruyó a Alejandro que cuando conquistara Asia, tratara a los asiáticos como plantas y animales, porque así pensaban los antiguos griegos sobre las poblaciones conquistadas. Siguiente, por favor. ¿Cómo estaba estructurada esta sociedad?
Demetrio de Falero, que fue gobernante del imperio ateniense, y me enfoco en Atenas porque se supone que Atenas era la democracia radical de los griegos, la más democrática de todas las ciudades-estado griegas. Demetrio de Falero, que gobernó el imperio ateniense en el siglo IV antes de Jesús, mandó a hacer un censo del imperio ateniense, y ese censo reveló lo siguiente. Siguiente lámina, por favor. En el imperio ateniense, según este censo, había 20,000 ciudadanos, 10,000 metecos. Los metecos ocupaban una categoría intermedia. Dependiendo del sesgo ideológico de uno, los puede describir como semilibres o semiesclavos. Y 400,000 esclavos. ¿Okay? Esa era la sociedad griega. Se las represento gráficamente, por favor. La siguiente. Estas son las proporciones representadas. Los únicos que tenían derecho a voto eran los ciudadanos. Ni siquiera los metecos podían votar. Entonces, democracia, bueno, ok, sí, había voto, ¿no? Este estrato muy pequeño votaba, pero fuera de ellos nadie. Y esta población gigantesca de esclavos estaba brutalmente oprimida. Brutal y cotidianamente oprimida. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Los esclavos domésticos eran los que estaban tratados menos peor, digamos, pero aún así eran tratados con una crueldad infinita. Los trataban como muebles, como animales, como plantas y animales, como dice Aristóteles. Los violaban a gusto, tanto varones como mujeres, y eran torturados cuando se les diera la gana. Y la tortura, de hecho, era obligatoria si el contexto era un juicio en el cual se llamaba a testificar al esclavo de algún ciudadano, porque se suponía que los esclavos están escuchando todo, por lo tanto tienen toda la información necesaria para resolver el caso, pero no confiaban en su testimonio, y entonces la norma era que tenían que ser torturados cuando daban testimonio. No había ninguna compasión por esta gente, pero estos eran los que trataban menos peor. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Ah, ¿ya funciona? Ah, buenísimo. A, a los que les iba peor era a los esclavos que trabajaban en las minas de Labrio, al sur de Atenas. Eran minas de plata que producían una riqueza verdaderamente asombrosa de plata, que era muy importante para la economía de Atenas. Y esto, por cierto, esta es una imagen producida por ChatGPT, es una maravilla. ChatGPT es increíble. De ahora en adelante todas mis presentaciones van a ser con imágenes hechas por inteligencia artificial. El único problema es que si pides algo muy violento no te lo dibuja porque tienen ciertas restricciones, pero hay otras inteligencias que sí lo hacen. Entonces aquí no pude representar a los guardias echándoles látigo ni nada, pero ahí va. Y estos esclavos que trabajaban en las minas de Labrio, los trabajaban a muerte, los hacían entrar a la tierra una y otra vez a latigazo limpio, hasta que caían muertos. Eran decenas de miles de esclavos que los iban refrescando con sus guerras externas, ¿no? Se iban a pelear con otras ciudades y se traían, siempre que peleaban los griegos, se llevaban como esclavos a las mujeres y a los niños de las poblaciones conquistadas, como esclavos, pero a los varones adultos, a esos los exterminaban a todos. A los esclavos de los ciudadanos de la ciudad conquistada, por supuesto, también se los llevaban como parte del botín, porque las ciudades-estado griegas tenían una economía política basada en la guerra externa y el saqueo y la esclavitud. Se iban a la guerra como el campesino a la siembra, cada primavera. No era una cuestión de defensa ni nada de eso. Esto era una cuestión simple del funcionamiento económico normal de las ciudades-estado griega, justificada por los grandes filósofos de la antigüedad clásica. Aquí una cita de un gran fan de los antiguos griegos, que es el historiador Thomas Cahill, y repito, gran fan, los ama, ¿no? ¿Por qué importan los griegos? Dice. Bueno, pues inclusive este señor reconoce que peor todavía que la tortura y la muerte era terminar de esclavo en las minas de Labrio, al sureste de Atenas, fuente de mucha de la prosperidad ateniense,
donde los mineros eran rutinariamente hambreados, golpeados salvajemente y casi sin ver la luz del día, trabajados a muerte. Pero ni siquiera los ciudadanos eran libres, porque una sociedad completamente militarizada, que tiene su economía completamente organizada alrededor de la guerra externa, pues no puede tener ciudadanos libres. Todos los ciudadanos en la ciudad-estado griega son soldados y tienen que hacer servicio militar hasta los, creo recordar, hasta los 65 años, que quería decir que pues hacías tu servicio militar casi todos hasta que te mueres, porque muy poca gente vivía a esa edad, hasta esa edad, en aquella época. Y los hacían pelear todo el tiempo, porque las ciudades-estado griegas estaban en guerra constantemente, ¿no? Entonces, ni siquiera los así llamados ciudadanos realmente eran libres. Estos griegos también cometieron genocidio contra el pueblo judío en la antigüedad. Esto fue consecuencia de la conquista de Alejandro. Alejandro destruye el imperio persa, donde los judíos se habían beneficiado de la protección de los emperadores persas, que gobernaban con una ideología zoroástrica casada con el semitismo mesopotámico, del cual les voy a hablar un poquito más tarde. Y ahí habían florecido muchísimo los judíos, pero cuando sale Alejandro de Macedonia, después de conquistar a los griegos, y destruye el imperio persa, entran en contacto los greco-macedonios con los judíos. Y entonces se divide la conquista de Alejandro, después de su muerte, se divide en 4 grandes pedazos. El más grande de todos, porque por supuesto los sucesores de Alejandro todos se pelean entre ellos, porque esto es lo que hacían los griegos siempre. Y entonces el pedazo más grande, el imperio seleucida, se pelea con el imperio tolemaico, basado en Egipto, por el control del Levante, de la zona que ahora es Israel, Líbano, Siria, etc. Y, bueno, no Siria, no, porque ahí estaba la capital del imperio seleucida, pero el Levante, pues. Y se lo estuvieron peleando, un tiempo estuvo controlado por el imperio tolemaico, después por el imperio seleucida, y bajo el imperio seleucida sucede el evento que se conmemora en la fiesta judía de Hanukkah, perdón. La fiesta de Hanukkah, como ahora la celebramos, yo creo que esta imagen lo representa bastante bien, se ha cristianizado bastante, ¿no? Se le dan toques como de la Navidad, pues la menorá lleva velas, en la Navidad también se prenden velas, ahora se dan regalos en Hanukkah, etc. Feliz Hanukkah, la gente se desea una feliz Hanukkah. Ok, yo entiendo que el milagro de la menorá, la recuperación del templo, la rededicación del templo, todo eso lo podemos interpretar como algo positivo y un feliz resultado. Pero la historia de Hanukkah no es una historia feliz. Lo que estaba sucediendo aquí es que el imperio seleucida estaba tratando de extinguir la religión judía y cometió genocidio contra el pueblo judío. Los libros de los macabeos no fueron canonizados por los antiguos rabinos. Sin embargo, es justamente de los libros de los macabeos que obtenemos la fiesta de Hanukkah. Ahí es donde se describe y se instruye que se guarde la fiesta de Hanukkah. Y lo que narran estos libros de los macabeos es un ataque contra el pueblo judío que cuando ustedes lo lean, los invito a que los lean, pueden encontrar los libros de los macabeos en internet sin ningún problema, o si tienen una Biblia cristiana, ahí están incluidos. Es verdaderamente espeluznante lo que narran los libros de los macabeos. Es como leer sobre Shoah. Y lo que queda muy claro cuando leemos estos textos es que los greco-macedonios estaban interesados en extinguir la religión judía. O sea, les interesaba que se acabara el culto y se dejara de seguir la ley de Moisés. ¿Por qué les digo esto? Porque uno podía salvar el pellejo si comía cerdo o si sacrificaba un cerdo o si negaba al Dios de Israel y se ponía uno a adorar a los dioses paganos de los griegos. Entonces,
Espero haber desmontado la idea que nos dieron en la escuela de que los griegos eran demócratas. Eran demócratas nada más en el sentido de ellos, que no tiene nada que ver con nuestro significado. Y espero que haya quedado claro que los griegos tenían un sistema totalitario, totalmente militarizado, donde ni siquiera los ciudadanos eran libres, igualito que en el Tercer Reich de Adolfo Hitler. Entonces, eran totalitarios y ahora sí, para completar la correlación del que les hablé, que es perfectamente consistente, ellos también cometieron genocidio contra el pueblo judío.